Gente de Ciencia, protagonistas y desarrollos de la ciencia, tecnología e innovación WIS. Un espacio de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión. La ciencia es una empresa que solo puede florecer si se pone la verdad por delante de la nacionalidad, la etnia, la clase y el color. John Polanyi. Y con esta frase damos la bienvenida hoy a nuestro programa Gente de Ciencia, espacio radial de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la Universidad Industrial de Santander, que reúne todos los jueves a los protagonistas de la ciencia, tecnología e innovación de nuestra universidad, aquellos profesores, estudiantes, pero por supuesto también a los egresados y los profesionales, que son los gestores y protagonistas de todas esas iniciativas y proyectos que a diario se desarrollan en nuestra institución y que buscan aportar al desarrollo social y económico de nuestra sociedad. Soy Silvia Rojas Ardila, comunicadora social de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, y hoy les doy la bienvenida a este programa, por supuesto acompañada de mi compañero y amigo, profesor Eric Montes, el profesor de la Escuela de Ingeniería de Petróleos y director de Investigación y Extensión de la Facultad de Físico-Químicas, con quien estaremos dirigiendo este espacio. Profe, buenos días. Bienvenida, Silvia, nuevamente. Oiga, qué rico poder estar aquí nuevamente con nuestro amigo Hernando Vega aquí al comando de las perillas. Y pues como siempre, pues un gusto poder compartir con usted. Así es, comenzamos año, ¿no? Estamos aquí hoy iniciando esta sesión ya con invitados. La semana pasada estuvimos conversando un poquito sobre lo que era el tema de las convocatorias de la vicerrectoría y todas esas invitaciones que tenemos ahorita. Ya estamos a punto de cerrar todo ese proceso. Es. Y pues hoy tenemos la posibilidad de compartir con un invitado que es pues una persona que se ha destacado como investigador dentro de la universidad, como profesor y sobre todo como un gran representante de la universidad ante las comunidades, que ha liderado muchos proyectos muy interesantes. Así es, y es el profesor Gabriel Ordóñez Plata de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones de nuestra universidad, un gran protagonista de la ciencia, la tecnología y la innovación. El profesor, como bien ya lo comentamos, es un gran investigador categorizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ha participado en proyectos de investigación, pero también pues de extensión, y digamos que vamos a dar paso a que sea él mismo quien nos cuente parte de su trabajo, pero principalmente sus áreas de trabajo en la parte de investigación están enfocadas en el desarrollo sostenible, en energía verde, redes inteligentes, la medición inteligente, la calidad de energía eléctrica y el uso racional y eficiente de la energía. Un tema bastante mencionado por estos días en nuestro país. Protagonistas de la ciencia. Pues muy bien, en este programa del día de hoy tenemos un invitado muy especial. Nosotros pues hay temáticas dentro de nuestra actualidad nacional y mundial que son muy importantes, y tal vez una de las temáticas que está más de moda por estos días es el tema de la energía. Y hoy tenemos a un invitado, profesor de la escuela E3T, como dicen ustedes, de la Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones, si estoy bien diciéndolo así, el profesor Gabriel Ordóñez Plata. Profesor Gabriel, bienvenido, ¿cómo me le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí a compartir con ustedes pues un poco la experiencia del quehacer que hemos tenido dentro de la universidad. Profe Gabriel, perdone que empiece hablándole un poquito del pasado. Queremos saber un poquito de cuál es su historia en la UIS. ¿Hace cuántos años está usted en la UIS? Y pues primero me imagino que antes que profe ya tenía también sus vínculos con la UIS. A ver, pues mi andar en la UIS empezó en el año 1978, que empecé mi carrera como estudiante de ingeniería eléctrica.
Y pues realmente... Aclarando que ahí se gradúan de ingenieros electricistas, ¿no? Electricistas, sí. Porque un ingeniero eléctrico es uno que se enchufa a la pared, ¿no? Aquí hay dos tendencias, ¿no? Aquí la ingeniería eléctrica en Colombia fue promocionada por una fue la línea europea y otra fue la línea estadounidense. Ajá. A la UIS llegó la línea europea y entonces en Europa es electricista. Ingeniero electricista. Mientras que a Bogotá, a los Andes, llegó la línea gringa, la norteamericana, y allá se habla de ingeniero eléctrico, electrical engineer. Un poco por eso es la diferencia cuando nos dicen. Ya. Y entonces usted llega en el 78. A estudiar a la UIS. A estudiar en la UIS, sí, estudiar ingeniería eléctrica. Sí, claro, aquí de Bucaramanga. Es nacido en Bucaramanga. Aquí en Bucaramanga, en el barrio Álvarez Restrepo, ahora Las Américas. Vea usted. Sí. Es que nos gusta un poquito hablar de eso, profe Gabriel, porque la gente piensa pues que de pronto personas como usted, que hoy en día son destacadas y que ya tienen un reconocimiento y demás, pues hombre, empezamos así, viniendo gracias a la universidad pública, ¿cierto? Sí. Teniendo la posibilidad de formarnos en un ámbito que nos gustó. Sí, realmente eso es cierto. Yo siempre le digo a mis estudiantes eso, que estas universidades públicas hay que defenderlas porque al final ha sido la única forma en que nosotros pudiéramos estudiar. Yo decía que si no hubiera existido la UIS, pues simplemente no había podido ser profesional, porque mis padres solo me decían, bueno, solo hay para esto, usted verá qué se busca. Entonces, realmente con la entrada a la universidad, pues pude desarrollar esa posibilidad de ser profesional en ingeniería, afortunadamente. Profe, ¿y qué tanto ha cambiado la ingeniería de la época en la que usted estaba estudiando a la ingeniería eléctrica de hoy en día? A ver, yo quizás venía recordando que en la época en que yo estudié, los profesores realmente no pensaban en investigación todavía en nuestra universidad. Era una universidad muy centrada a crear muy buenos profesionales, indudablemente. La docencia era la esencia y los laboratorios, y eran profesores que se esmeraban porque uno aprendiera al máximo todo el tema relacionado con la ingeniería eléctrica. Cuando me invitaron a ser profesor de la universidad, porque pues eso fue un tema que surgió de pronto cuando me estuve formando, pues yo ayudaba a ser auxiliar docente de algunas asignaturas. Entonces ahí como que algún profesor me dijo, oye, ¿a usted no le gustaría ser profesor de la UIS? Le dije, pues no me disgusta, ¿no? Realmente creo que traía en mis venas el ser maestro. Qué bonito. Porque mis padres, sin ser estudiados, porque mi mamá hizo hasta cuarto primaria y mi papá hizo hasta tercero primaria, realmente actuaban como maestros en la forma como enseñaban, como explicaban. Mi papá fue maestro de construcción. Ahí me tocaba ir a echar pique y pala en las vacaciones porque nada era gratis. Claro, por supuesto. Y allí lo veía él, su actitud de enseñarle a todos los demás el arte de hacer bien las cosas, o sea, siempre. Y mi mamá también en casa era la que buscaban todas las vecinas del barrio a preguntarle cosas, leía mucho, sabía mucho, era una autodidacta, entonces, y además les gustaba enseñar. Entonces yo creo que ahí un poco la vena de profesor iba metida ahí desde esa época. Profe, y para cerrar un poquito de esa parte de su historia, usted entonces termina de formarse como ingeniero electricista en la UIS y luego tiene también la posibilidad de hacer sus posgrados. Sí, yo en ese momento, le comento, pues justo había llegado como el auge, oiga, esto no puede quedarse solo en enseñar. La universidad tiene que empezar a buscar investigación. Entonces, curiosamente, se creó la posibilidad de crear las primeras maestrías. Y en ese momento, cuando se crearon las primeras maestrías, surgió la posibilidad porque por algún motivo parece ser que no sé qué escuela dijo, no, yo no quiero crear maestrías ahorita, no estamos preparados. Entonces Eléctrica dijo, pues nosotros la cogemos, ¿no? Entonces se creó la maestría en potencia eléctrica. Okay. Entonces ya se ve la necesidad, oiga, los profesores tienen que salir a especializarse porque ya subimos el nivel, ya no nos podemos quedar en los profesores que solo enseñan. A pesar de que ya habían ido algunos profesores que han venido a especializarse como magísteres sobre todo y algunos con doctorado. Entonces surgió esa posibilidad y de hecho recuerdo mucho al decano de esa época de ingenierías, el doctor Aramburo, Luis Aramburo, que una vez yo me vinculé como profesor, me llamó un día y me dijo, mire, profesor Ordóñez, yo no quiero que usted se me quede aquí. El hecho de que usted haya entrado después de tales profesores no implica que si usted le sale algo para irse a estudiar, se va. Claro. Yo lo autorizo porque esta universidad necesita empezar a investigar y ahí me interesa es que la gente salga, se prepare y vuelva aquí a generar la investigación. Eso es algo que a mí me gusta resaltar porque la gente que nos escucha de pronto no lo
no lo logra dimensionar, y es que la universidad invierte mucho en eso, invierte en que nosotros como profesores pues nos formemos, tengamos nuestra maestría, nuestro doctorado, estancias fuera del país y demás. Precisamente es para que cuando usted traiga a su hijo a estudiar a la UIS, pues tenga personas formadas de alto nivel. Sí, creo que siempre ha habido ese esfuerzo. De hecho, en la escuela nuestra también había otro tema que me llamó muchísimo la atención. Cuando me vinculé como profesor, automáticamente dijeron, bueno, aquí el que le salga para irse se va. Entre los demás asumimos la carga, así que no se preocupen. El que tenga posibilidad de irse a trabajar, a especializar, a hacer maestría, a hacer doctorados, váyase. ¿Por qué? Porque aquí entre todos asumimos la carga de todos. Entonces esa era una mentalidad muy interesante que facilitó el que nosotros pudiéramos salir a hacer esa formación de posgrado. Bueno, nosotros estamos conversando aquí en este espacio de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, Gente de Ciencia, con el profesor Gabriel Ordóñez Plata, que es ingeniero electricista y que ha venido trabajando en temas relacionados con la energía desde hace un tiempo. Y pues, profe Gabriel, es el tema de moda ahora, el tema de la transición energética. Yo me voy a hacer el que no sabe mucho del tema para que usted nos cuente un poquito. ¿Cómo ve usted esa situación? ¿Qué es lo que se espera que pase y qué es lo que de verdad puede llegar a pasar en términos energéticos para un país como el nuestro? A ver, el reto es grande. Yo creo que sobre todo nuestra región ha dependido mucho de los combustibles. Eso es una realidad. La economía de Ecopetrol como empresa grande, desarrollada sobre todo en esta región, realmente ha irradiado casi que el movimiento económico de la región. Sí. Llegó un momento de hacer la transición, es decir, tenemos que pensar en que lógicamente seguir utilizando al máximo lo que tengamos del petróleo porque se necesita, esto no es fácil, pero tenemos que ir viendo otras alternativas. Afortunadamente como región tenemos una riqueza grande, porque nuestra región, a pesar de que está en general Colombia, estamos en el Ecuador, nos atraviesa completamente una cordillera y eso genera una riqueza de pisos térmicos donde tenemos de todo. Es decir, que desde el punto de vista de la transición energética tenemos muchas posibilidades de desarrollarla. Hay que saber cómo lo hacemos, yo creo que ese es el reto grande. Y el otro tema es, creo que todavía en muchos países estamos como muy lentos, como que creemos que esto no es para allá, y me parece que sí hay necesidad de acelerarla. Entonces es un reto que no es fácil porque pues implica ver, bueno, esta vaina, cómo se sigue trabajando en esta dirección sin perjudicar lo que hay y lo que necesitamos, porque de todas formas hay una dependencia grande, pero empezando a generar estas otras alternativas, ¿no? Uno empieza a mirar a nivel mundial y realmente el talento humano que se está necesitando para las energías renovables es grande. Es decir, estamos hablando alrededor de 12 millones de profesionales que tengan que ver con energías renovables y la región también va a necesitar un poco ese desarrollo. Quiere decir que sí hay oportunidades desde el punto de vista económico de que se desarrollen las cosas. Entonces ahí hay que hacer un balance, a ver cómo realmente nos vamos moviendo, con la gran ventaja que tenemos cómo hacerlo. Yo creo que esa es la parte importante, que tenemos la riqueza suficiente para hacer esos cambios. Entonces eso es algo que tenemos que sopesar, revisarlo y yo creo que hacerlo de forma racional, creo que es lo que debemos hacer. Y dentro de su área de investigación, que bueno, no hemos hablado de eso, ¿qué relación hay entre lo que es su trabajo como investigador y el tema de la transición energética? Pues es muchísimo porque cada vez más la tendencia es a buscar como fuente primaria la energía eléctrica. Uh-huh. Y claro, el cambio energético que se necesita es grande porque por un lado la infraestructura eléctrica no está pensada para si hacemos el cambio. Imaginémonos que cambiamos toda movilidad eléctrica, el tener la posibilidad de... O sea, que todos los carros, ¿qué pasaría si todos los carros los volviéramos eléctricos? No tenemos la capacidad, es imposible. Por la actual tecnología que hay de las baterías que se usan para los carros, no hay capacidad y nos gastaríamos años en tener la capacidad para hacer eso. Entonces aquí hay retos importantes, o sea, aquí hay retos de cómo vamos mejorando la infraestructura, cómo también empezamos a mirar tecnologías propias de nuestra región, porque si uno revisa, por ejemplo, los paneles solares han sido diseñados para estaciones, Europa, Estados Unidos. En cambio, nosotros estamos en un clima tropical que tenemos otras diferencias. Aquí el sol está casi que 10, 12 horas permanente. Entonces, un tipo de celda que trate de aprovechar al máximo esa posibilidad
hay que buscarlas, eso implica investigación. Entonces, yo veo que hay un amplio también, se nos abre las alternativas de realmente empezar a ver cómo desarrollamos de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? Tenemos tierras muy fértiles, entonces en cuanto a las granjas solares tenemos que integrar la agricultura, la ganadería, es decir, todo lo que tenga que ver con comida, con esas energías, porque no podemos acabar esos pisos, los necesitamos. Entonces yo creo que los retos son bien interesantes, creo que tenemos mucho por investigar, por desarrollar mancomunadamente para poder realmente hacer esta transición energética como debe ser. Bueno, yo le quiero preguntar sobre algunos proyectos, no conozco en profundidad todos los proyectos que usted ha podido desarrollar, pero a la memoria se me viene ahorita una cosa que hizo usted hace poco que tuvo que ver con La Guajira. Y nos gustaría que nos contara un poquito sobre esa experiencia que hubo y esa proyección social también que tiene la universidad desde sus profesores y desde sus facultades. Sí, no, eso es una realidad, ¿no? O sea, a pesar de que estamos pensando en que el país ha desarrollado una infraestructura energética suficiente, todavía hay alrededor de 2 millones de colombianos que no tienen acceso a la energía eléctrica. Esas son las famosas zonas no interconectadas. No interconectadas. Más o menos 2 millones de personas. Más o menos 2 millones de personas en Colombia. En África estamos hablando de casi 800 millones de personas. Hay unos retos grandes en ese sentido, ¿no? Es buscar cómo se le llega el objetivo 7 de desarrollo sostenible, ¿no? Energía limpia y asequible a todo el mundo. Entonces ese es, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Es un poco buscar el cómo hacerlo. Entonces surgió un trabajo interesante con una comunidad de La Guajira, con un líder guayú muy interesante, que realmente está muy preocupado porque su gente tenga posibilidades de desarrollo. Y además que no se han cerrado. Él dice que él no puede encerrarse porque él vive en Colombia y su gente tiene que relacionarse con los colombianos. Entonces tiene allí un colegio que él ha logrado mover bastante, donde los profesores son mixtos, es decir, él no, como en algunas otras comunidades guayú que dicen, no, solo son guayú los que van a enseñar a mis... Gente de afuera de la comunidad. Entonces, claro, entonces él dijo, no, visión, sí, ¿no? él dice, yo lo que necesito son buenos profesores, me da igual que enriquece muchísimo. Y entonces en ese sentido, pues él dice, pues yo necesito que mi comunidad, que la escuela pueda tener alternativas de energía eléctrica para que pueda tener más posibilidades de desarrollo. Y entonces en eso nos unimos un voluntariado que es la asociación IEEE, que es la asociación de ingenieros más grandes del mundo, que tiene unos programas que tienen que ver con, se llama Ingeniería para la Humanidad. Qué bonito. Entonces estuvimos con la Javeriana, la Universidad Javeriana, la UIS, otra ONG que se llama Movimiento Ambientalista Colombiano, y se hizo, bueno, hagamos una propuesta para darle energía eléctrica a ese colegio y que ellos puedan tener esa energía eléctrica pues disponible, ¿no? Realmente hicimos 3 fases del proyecto, solo hemos ejecutado una, nos faltan las otras 2, o sea que todavía le debemos a esa comunidad algo. Pues yo le dije algo que recordé, pero algo está todavía en marcha. Está en marcha, sí. Se pasó a la primera fase donde se les dio energía eléctrica a lo que tiene actualmente como locación para los estudiantes. La idea es agrandar ese tema porque cada vez más muchachos de diferentes comunidades de guayú quieren ir a estudiar allí debido a la diversidad. Entonces el colegio necesita ampliarse, necesita crecer también en los chicos que vienen a quedarse, porque cuando uno vaya y ve lo lejos que viven y lo jodido que llegar a ese colegio por las condiciones de transportabilidad que hay. Entonces los muchachos vienen de casi algunos de 20, 30 kilómetros, tienen que quedarse allí. A raíz de ese trabajo inicial que hicimos en una firma santanderiana, WM SAS, también se vinculó. Entonces logramos realmente llevarle a estas personas esa primera fase. Justo hay una escuela satélite de esta comunidad en Cuiza, como a 30 kilómetros, se llama Casuchi, y justo uno del ingeniero de WM SAS me contaba, Wilma Morales, encontraron un patrocinio, creo que no recuerdo con qué firma, se comprometió y montaron también allí unos paneles para esa escuela. Entonces, chévere ver que con muy poquita energía, porque realmente lo que se instaló no fue muy grande, realmente allí se les ha abierto muchas alternativas. Por ejemplo, ya se reúnen allí en el salón comunal por las noches para plantear también, aprender otras cosas, tejidos, en fin, yo creo que las oportunidades, y eso decía el líder, o sea, aquí nos abrieron no solo
dotación para la escuela, porque también se llevaron computadores, el día también, ¿no? Porque la jornada terminaba cuando se iba el sol. Pero entonces los mayores están yendo por la noche y de hecho están pensando en alfabetización de la noche. Es decir, realmente les abrió otras alternativas a esta comunidad. Profe Gabriel, una pregunta ya para ir cerrando. Digamos, se nota, usted habla ahorita de patrocinios y demás. Hombre, puede ser que nos esté escuchando algún empresario, alguna persona que quiera apoyar este tipo de iniciativas. ¿Cómo lo pueden contactar a usted? ¿Cómo pueden decir, oiga, profe Gabriel, es que a mí me gustaría eso que usted hizo en tal lado, hacerlo también aquí en Santander, que también tenemos muchas necesidades? ¿Cómo lo pueden contactar? Pues realmente no es a mí, ¿no? Realmente es un grupo de personas, de voluntarios. Pues es en la universidad, realmente nosotros en la universidad estamos ahí prestos para soportar todo este tipo de proyectos. Creo que ese es el objetivo de la universidad. Y creo que en estos momentos nosotros, los profesores de la universidad, tenemos que empezar a dar soluciones a las comunidades. Yo creo que llegó el momento de dejar de pensar solo en publicar paper, que es muy interesante y lo hemos hecho. Creo que ya estamos en el siguiente paso. Creo que la universidad ya a nivel de investigación ya es normal que se publique, es decir, ya es parte de nuestro quehacer. Yo creo que eso ya se metió en la vena nuestra. Pero ahora tenemos que ver, oiga, ¿y cómo llegamos a dar soluciones a la comunidad? Yo creo que ahí hay un reto importante. Y entonces en esto lo que yo siempre insisto es en que tenemos que crear colectivos docentes en la universidad para empezar a solucionar problemas integrales, es decir, poder llegarle a mucha región. Yo, por ejemplo, un caso que les digo a mis estudiantes, oiga, miremos aquí al norte. Tenemos aquí un poco de personas que no viven en las mejores condiciones. Nosotros desde la universidad deberíamos estar planteando, bueno, esto, ¿cómo lo solucionamos? Y eso es parte de lo que creo que tenemos que ir evolucionando. Creo que la universidad, y aprovechando nuestras sedes regionales, creo que ahí tenemos un potencial enorme. Por ejemplo, si usted revisa Barbosa, Socorro y ahora San Gil, eso es un corredor importante que debería, bueno, esta vaina, ¿cómo hacemos desde la universidad para generar crecimiento para toda esa gente? Yo creo que esa es un poco la perspectiva. Me parece que llegó el momento en que nos pongamos en eso y además de seguir publicando, realmente empezar a llegar a esa labor de ofrecer alternativas de solución, porque sabemos cómo hacerlo, hay un potencial grande. Ese es otro tema que a mí no tengo ninguna duda. En la universidad hay un talento impresionante, pero hay que ver cómo trabajamos como colectivos para llegar a soluciones mucho más integrales hacia la sociedad. Profe, pues yo empecé preguntándole por el pasado y quiero terminar la última pregunta que sea para el futuro. ¿Usted cómo se imagina, cómo ve el futuro de Colombia en términos energéticos? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Va a cambiar mucho esto? ¿De verdad va a consolidarse todo este tema de las fuentes renovables? ¿Cómo ve usted ahí de aquí a 20, 30 años este país? Yo veo que este país va a cambiar. Yo creo que sí hay necesidad de hacerlo. Nos va a costar un poco porque cambiar no es fácil. O sea, nosotros regularmente las zonas de confort es muy difícil moverlas. Pero cada vez nos estamos dando cuenta que tenemos que hacerlo, pero adicionalmente que tenemos la posibilidad de esos cambios, ¿no? Entonces, cosas que yo veo es que debemos aprovechar que tenemos potencialidad para el hidrógeno, por ejemplo. El hidrógeno es otro vector energético que tenemos que empezar a desarrollar fuertemente. Y de hecho Ecopetrol ya parece ser que va a tomar como filo de desarrollo. Una gerencia de hidrógeno. De hidrógeno, porque es que además este país y Chile se supone que son los dos países con más potencial de desarrollo de hidrógeno aquí en Latinoamérica. Entonces yo veo que eso es una realidad, eso por ahí nos vamos a mover seguro. Cuando uno mira la matriz de generación fotovoltaica, pues yo quedo asustado porque veo que tenemos proyectos inscritos por desarrollarse de potencia mayor a la que tenemos instalada en energía eléctrica en el país. Quiere decir que hay un potencial de desarrollo indudable y hay firmas extranjeras, hay firmas colombianas, es decir, aquí hay inversión de todos lados. De hecho, hace poco hay una firma Voltalia con la que esperamos firmar un convenio que justo está pensando en montar 100 megas de energía solar aquí por las zonas de Girón, por las montañas de Girón. Y así cada uno conoce que hay muchísimas... o sea, las empresas ven como alternativa a este país por la biodiversidad y por la opción de hacer desarrollo. Entonces yo veo que como país indudablemente vamos a diversificar la matriz energética. Tenemos que aprovechar lo que tenemos ya instalado, porque es una pendejada decir que vamos a apagar las térmicas o todo hasta que no vayamos a ir desarrollando todo el esquema energético, pero sí nos vamos a mover fuertemente hacia el tema de las renovables. Entonces yo creo que por eso yo le insisto mucho, el tema de la energía es muy bueno, hay que estudiarlo y hay que mirarlo en toda su integralidad porque necesitamos realmente trabajar toda la energía para darle el soporte que requerimos como país.
Pues profesor Gabriel, muchas gracias. No, muchas gracias con por mucho su gusto. tiempo. Valoramos mucho el esfuerzo de que haya sacado un ratico para compartir con nosotros y créame que nos complace mucho que haya personas como usted que son apasionadas por las cosas y que vea, se les dibuja una sonrisa en la cara cuando empiezan a hablar de lo que hacen en pro de la gente. Entonces, de verdad que muchas gracias por su trabajo, profesor. No, esto realmente gracias a ti, Eri, por invitarme y bueno, pues para eso estamos, ¿no? Yo creo que es parte del oficio de los que nos metemos a ser docentes, ¿no? Profesores, realmente es buscar cómo damos soluciones a las problemáticas que se presentan. Gabriel Ordóñez Plata, profesor de la Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones, estuvo aquí conversando con nosotros. Al día con Notivie, convocatorias y eventos de investigación y extensión. Bueno, y en Gente de Ciencia hemos llegado a un punto muy importante y es donde les contamos a ustedes todas esas convocatorias, iniciativas y eventos que son de interés para nuestros investigadores. Traemos una completa programación de convocatorias específicamente para que usted, investigador, profesor y estudiante, se anime a participar. Y iniciamos con el Plan Anual de Mecanismos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, un plan que incluye 19 convocatorias y 2 invitaciones en temas de vocaciones y formación de alto nivel, generación de conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación, apropiación social de conocimiento y fomento a la internacionalización. Encuentre toda la información en www.minciencias.gov.com. Investigador UI, recuerde que hasta el 13 de marzo estarán abiertas las convocatorias de fortalecimiento de la actividad investigativa del portafolio de programas BIE 2023. Encuentre toda la información de las convocatorias y términos de referencia en www.uis.edu.co. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa, agradeciendo por supuesto a nuestro invitado y a ustedes, nuestros oyentes, por permitirnos compartir y conocer más sobre los adelantos y desarrollos científicos que nacen en nuestra universidad al servicio de todos ustedes. En la realización y conducción del programa, quien les habla, Eric Montes, con el apoyo de mi amiga, compañera, la periodista, la comunicadora social de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, Silvia Rojas, y con el apoyo técnico de don Hernando Vega. Así es, los esperamos el próximo jueves a esta misma hora en una nueva edición de nuestro programa Gente de Ciencia. Hasta la próxima.